A ver, ¿cómo le haces para reconstruir el mundo entero después de una catástrofe total? Esa fue la pregunta del millón después de la Primera Guerra Mundial. Las potencias que ganaron se enfrentaron a una tarea de verdad monumental: crear un sistema que ahora sí garantizara una paz para siempre. Hoy vamos a echarle un ojo a ese intento, que, fíjense, no se trataba nada más de firmar papelitos y tratados. No, no, no. La idea era rediseñar por completo cómo se relacionaban los países y bueno, para bien o para mal, esto fue lo que acabó marcando todo el siglo XX. Y es que hay que entender algo clave. La Gran Guerra no fue una guerrita más. Para nada. Fue, como bien dijo el historiador Eric Hobsbawm, el acta de nacimiento del corto siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fue una ruptura total, un antes y un después que rompió en 1000 pedazos el orden mundial que conocíamos. Ese mundo, el de antes de 1914, simple y sencillamente se acabó para siempre. Miren, para que nos demos una idea de la magnitud del cambio, no más hay que ver esta lista. Es que la guerra no solo movió fronteras de aquí para allá, no. Literalmente sepultó a 4 imperios gigantescos que llevaban ahí siglos. El imperio alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. ¡Pum! Desaparecieron del mapa. Así, de un día para otro. Imagínense el terremoto geopolítico que esto provocó. Las consecuencias, bueno, todavía las sentimos. Ok, ¿cómo vamos a abordar esto? Nuestro camino va a ser el siguiente. Primero, vamos a entender bien esa ruptura total que fue la guerra. Después, nos vamos a París para ver el choque de ideas sobre cómo hacer la paz. De ahí, analizamos esa gran idea que fue la Sociedad de Naciones. Luego, veremos por qué los primeros años fueron tan inestables, para terminar con ese momento de optimismo que, como veremos, fue una especie de ilusión. A ver, antes de 1914, el mundo giraba alrededor de Europa. Punto. Si algo importante pasaba, se decidía en Londres, en París o en Berlín. Pero la guerra lo cambió todo. Dejó a Europa, pues, devastada, y esto fue como un acelerador para que surgieran nuevas potencias en el escenario mundial. Hablamos, claro, de Estados Unidos y de Japón. Aquí es cuando de verdad empieza a globalizarse el juego del poder. Bueno, pues llega 1919 y todos los ojos del mundo están puestos en París. Ahí se juntaron los ganadores para, literal, dibujar el nuevo mapa del mundo. Pero ojo, no hay que imaginarse un ambiente de fiesta y optimismo, para nada. La incertidumbre se respiraba en el aire. Y en la mesa de negociaciones, pues se dio un encontronazo tremendo entre los grandes ideales y los intereses de a mí que me toca de cada país. Y aquí está el meollo del asunto, el choque principal de la conferencia. Por un lado, tienes al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que llega con un plan súper idealista bajo el brazo, sus famosos 14 puntos. Él quería un mundo transparente, sin acuerdos bajo la mesa, donde cada pueblo pudiera decidir su propio destino. Pero por el otro lado, ¿qué tenías? A los aliados europeos, que se habían pasado toda la guerra haciendo justamente eso, firmando tratados secretos, como el de Londres, donde se repartían territorios como si fueran un pastel. Eran de verdad dos formas completamente opuestas de ver el mundo, chocando de frente. Y miren, para que vean qué tan grande era esta desconexión, hay una anécdota buenísima. El famoso economista John Maynard Keynes, que andaba por ahí, lo describió perfecto. Dijo que Wilson no parecía un político, sino más bien un predicador, con un discurso muy moral. Y claro, esta visión chocaba de lleno con el cinismo y la realpolitik de los líderes europeos, que estaban acostumbrados a la política de lo que conviene y punto. Este choque de personalidades, créanme, marcó cada minuto de las negociaciones. Pero bueno, a pesar de todos los pleitos y las visiones encontradas, de París salió algo que fue de verdad revolucionario para la época: la Sociedad de Naciones. Esto fue un antes y un después. Fue el primer intento serio de crear una organización mundial con un solo objetivo en mente: mantener la paz. La idea era dejar atrás el caos de las alianzas militares y empezar a organizar a los países de una forma más, pues eso, más civilizada. Y el corazón de esta nueva organización era un concepto llamado seguridad colectiva. ¿Y eso qué es? Suena complicado, pero la idea es bastante simple, aunque en su momento fue radical. Significaba que si un país se atrevía a atacar a otro, ya no era un problema de dos, era un problema de todos. Todos los miembros de la sociedad se unirían para frenar al agresor. Se trataba de cambiar el viejo juego de mi pandilla contra tu pandilla por una idea de todos para uno y uno para todos. Ok, muy bonito en el papel, pero ¿cómo se suponía que iba a funcionar esto en la vida real? Pues había un plan, una especie de protocolo. Paso número 1, si 2 países tenían un problema, lo llevaban a la sociedad para que mediara. Paso 2, la sociedad estudiaba el caso y daba un veredicto. Y paso 3, aquí venía lo interesante. Si uno de los países se hacía el loco, ignoraba el fallo y empezaba una guerra, se activaba la respuesta de todos.
Podían ser sanciones económicas o, en teoría, hasta una respuesta militar conjunta. Pero claro, como siempre, del dicho al hecho hay un trecho muy grande. Los primeros años después de la guerra, más o menos de 1919 a 1923, fueron un auténtico caos, una inestabilidad tremenda. La economía estaba por los suelos, reconstruir todo era una tarea titánica. Y para colmo, aplicar los tratados de paz estaba generando roces por todos lados. Y no solo entre los que ganaron y los que perdieron, ¿eh? También entre los mismos aliados había un montón de tensiones. Y en el ojo del huracán de todos esos problemas estaba el famoso Tratado de Versalles, el que le impusieron a Alemania. Los alemanes lo vieron como un diktat, o sea, una imposición, una paz que les dictaron sin poder negociar nada. Y es que las condiciones eran durísimas. Primero, la famosa cláusula que los declaraba los únicos culpables de la guerra, lo que generó un resentimiento, brutal. Además, les quitaron un montón de territorio, les dejaron un ejército de juguete, les cobraron unas reparaciones de dinero impagables y, por si fuera poco, les quitaron todas sus colonias. Y toda esta tensión por el dinero de las reparaciones finalmente explotó en 1923. ¿Qué pasó? Pues que Alemania se atrasó con un pago. Y, sin pensarlo dos veces, Francia y Bélgica mandaron sus ejércitos a ocupar el Ruhr, que era el corazón industrial de Alemania. Este movimiento fue una prueba clarísima de lo frágil que era esa supuesta paz y de la desconfianza tan profunda que todavía existía en Europa. Pero fíjense qué curioso, justo después de esta crisis tan fuerte, las cosas parecieron calmarse. De hecho, la segunda mitad de los años 20 fue totalmente diferente. La economía empezó a mejorar, aparecieron nuevos diplomáticos con otras ideas y de repente se empezó a respirar un aire de optimismo. A esta etapa se le conoce como la del espíritu de Ginebra. Parecía que ahora sí, la gente estaba dispuesta a cooperar y a dialogar. Y hubo varios momentos clave que alimentaron esta esperanza. En 1924, por ejemplo, el Plan 2 ayudó a que las reparaciones de Alemania fueran más fáciles de pagar. Un año después, en 1925, se firmaron los tratados de Locarno, donde Alemania por fin aceptó sus fronteras con Francia y Bélgica, un gesto importantísimo. Luego, en 1926, Alemania entra en la Sociedad de Naciones. Imagínense el simbolismo. Y ya para rematar, en 1928 se firma un pacto que buscaba prohibir la guerra para siempre. De verdad, por un momento pareció que la paz duradera sí era posible. Pero, ¿era real todo este optimismo? ¿O era solo una fachada? Hay un historiador, Pierre Renouvier, que nos dice que cuidado, que no nos dejemos engañar. Él dice que por debajo de toda esa diplomacia y sonrisas seguía habiendo una difusa inquietud. Y su argumento es que el problema de fondo nunca se resolvió. A pesar de tanto tratado, el sistema internacional seguía siendo un caos. Era, en sus palabras, una paz construida sobre cimientos muy débiles. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que cierra todo este capítulo. El sistema que salió de Versalles, con todo y su sociedad de naciones, ¿fue de verdad un intento honesto por construir una paz para siempre? ¿Un mundo nuevo basado en reglas y cooperación? ¿O fue, como muchos dicen, nada más que una tregua, una simple pausa de 20 años antes de que el mundo volviera a caer en una catástrofe todavía peor? La respuesta, como la historia ya nos contó, llegaría de una forma terrible en 1939.